y solamente quedarán los exones unidos. Entonces acá tienes la posibilidad que se forme una molécula ya que puede ser transcrita con gran facilidad. ADN de copia única contiene a lo que codifican las proteínas. ¿Con qué otro nombre lo llamo esto? Los genes. Esos genes, con el tiempo se descubrió que tenía una parte que no iba a transcribirse, y otra parte, por eso fue motivo para dividir los términos en exon e intrón. ¿Me entiendes? Se descubrió que estos tenían que quedarse afuera y estos tenían que salir. Todo un proceso a partir de los años 80 se descubrió eso. ¿Me entiendes? Entonces, novedad para todos, exon e intrón, una novedad. Ahora ya lo entendemos mejor. Entonces acá tenemos otro esquema, para que ustedes lo interpreten. ¿Ya? El intrón y el exón, ¿dónde lo encontramos? ¿En el ADN o en el ARN? ADN. ¿Lo anotan? Muy bien. Entonces, en este dibujito, esto se llama exón, y en este dibujito se llama intrón. Exón, intrón, exón. Acá tienes un extremo 3', que ya sabes qué significa, y un extremo 5'. Te voy adelantando, porque esto viene a una clase especial que te voy a hacer, pero te voy adelantando. Si esto va a ser un ARN mensajero, tiene que haber un protector del inmediato. La pregunta es, ¿dónde se está formando esto? En el núcleo. ¿Y a dónde va a salir? Al citoplasma. Y tiene que protegerse, sí. Entonces, al protegerse, hay un casquete a esta porción de protección, una caperuza, como se llama. Y el otro extremo va una poliadenina como protección nuevamente. Entonces, cuando dibujamos esta línea y ponemos polia, significa que se está formando el ARN mensajero. Se está formando el ARN mensajero. No estoy hablando del ARN transferencia, estoy hablando del ARN mensajero. No estoy hablando del ARN ribosomal, estoy hablando del ARN mensajero. Entonces, en este esquema, para aclararte este esquema, fue motivo para explicar el exón intrón, utilizar como ejemplo, ¿no?, el origen de un ARN mensajero a partir del ADN. Aparece una secuencia que es protegida en los extremos. Y luego, solamente los que son exones se van a juntar y los intrones se van a remover. Ya veremos cómo se remueven, pero por lo pronto lo vamos a tener. Y tenemos acá, ¿no?, ya el ARN listo para realizarse el proceso de traducción que aparezca la proteína. Veamos. Contienen a lo que codifican las proteínas. Las regiones codificadoras son los exones, intercaladas con los intrones, secuencias que no codifican. Las transcripciones primarias del ADN en ARN heterogéneo nuclear, que sería esto de acá, contienen secuencias no codificadas del ARN que deben ser removidas. ¿Cómo se llaman esas secuencias no codificadas que deben ser removidas? Se llaman intrones. Se llaman intrones. Son removidos y se van. ¿Y qué te queda? Los exones que sí van a ser transcritos. Por supuesto que sí. ¿Esto va a dónde? Esto va al citoplasma. Entonces, estamos tomando como ejemplo, ¿no?, la formación de un ARN mensajero de los explica muy bonito. Repito, esta partecita de acá, ¿dónde se da? ¿En qué parte se da? Dentro del núcleo, ¿no es cierto? Y esto ya sale hacia el citoplasma. Perfecto. Aclarado el esquema, ¿no es cierto? Se aclaró bien. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos la idea de lo que es el ADN, vamos a ver ahora la replicación del ADN, que es una propiedad muy importante de esta molécula que puede autoduplicarse y es esencial para los fenómenos de división celular. Se separan a dos cadenas y cada una de ellas va a servir como un molde para la síntesis de la nueva cadena. Eso se llama la replicación semi-conservativa. Entonces, el ADN se abre, cada una de las cadenas sirve como molde para una nueva cadena. Y a esto se llama la replicación semi-conservativa. Porque si miras el esquema, se está conservando una de las cadenas originales. Se está conservando una de las cadenas originales. En el experimento
de Mesos y Stahl se descubrió que la única manera de explicar este fenómeno de la replicación del ADN teniendo en cuenta el modelo de Watson y Crick. ¿Cómo era el modelo de Watson y Crick? La doble hélice que hemos mencionado. Entonces, la única manera de poder explicarlo, la replicación, era teniendo en cuenta la doble hélice. Entonces, nuevamente, el DNA que ha sido extraído, ¿no? Centrifugación en una gradiente en cloruro de cesio y se obtiene, ¿no?, un ADN con nitrógeno marcado con 15, ¿no? Nitrógeno 15, pesado se le llamaba, entonces ligero. Entonces, si se le dio la posibilidad, ¿no?, la posibilidad de que esta molécula se pueda abrir, se pueda formar una nueva cadena, o sea, acá venimos nosotros, se ha realizado la replicación, tenemos esta posición híbrida. Y en otra división que se tomó de las bacterias, se obtiene esta banda. ¿Qué puedes reconocer de esta banda? Que hay una banda pues ligera, que está separada de la combinación o híbrida. Entonces, la única explicación de que este experimento se podría explicar mediante el modelo de Watson-Crick, que se llama semi-conservativo. Conclusión, entonces, se llegó a demostrar que para que haya replicación tiene que separarse la doble cadena. Y cada cadena tiene que servir como un molde, para que se pueda formar una nueva cadena, que sea complementaria de la anterior. Entonces, si acá tengo adenina, tendrá que entrar una nueva timina. Si acá tengo guanina, tendrá que entrar una citosina. Entonces, ¿qué se necesita para que esto sea posible? ¿No? Se requiere la presencia de bases nitrogenadas. ¿Qué más se necesita? Enzimas, se necesita enzimas. ¿Qué más se necesita? Una temperatura adecuada. ¿Qué más se necesita? Un pH adecuado, de la formación de sal favorable. Todo eso se va a requerir. Entonces, primero vemos la replicación en bacterias. Pregunto de la clase que acabamos de hacer. ¿Qué características tiene el genoma en bacterias? Circular. Puede haber un punto de origen, hay un punto de origen. Y acá están las microfotografías electrónicas con un punto de origen. Un punto de origen. Y ahí empieza la replicación acá. Y va a producirse, recuerda esta fotografía, la separación, la replicación y las dos moléculas de ADN debidamente formadas. Entonces aparece en un punto. ¿Por qué razón? Porque en realidad cuando es eucariota no aparece en un punto, sino en varios puntos, que se llaman los replicones. En procariota un solo punto y ahí empieza todo. En eucariota en varios puntos simultáneos. Si no, no sería, claro, no sería posible explicar que en un tiempo determinado se realice el proceso de la división celular. Si fuera en un solo punto demoraría mucho más. Si son en varios puntos se explicaría el hecho. Pero en el caso de las procariotas que estamos hablando, es en un solo punto. Y ahí empieza todo. Entonces acá tienes la cadena 3', 5', y la nueva cadena de color rojo que está formando va de 5' a 3'. De 5' a 3'. ¿No? Acá tienes la cadena principal y acá tienes la que se va a formar. 5' a 3', siempre de 5' a 3'. Conclusión, en este primer esquema estamos notando que uno tiene que abrirse la doble cadena. Para eso se necesita proteínas y enzimas que hagan posible esa separación. ¿No es cierto? Dos, se necesita entonces que empiece ahí una cadena líder, que empiece todo, y luego haya en la otra cadena, pero siempre será de 5' a 3'. Y en esta cadena notamos unos elementos que se llaman los fragmentos de Okazaki. Primer esquema, acá. ¿Qué se necesita? Perdón. Se inicia el punto de origen, se realiza en sentido opuesto a lo largo de su respectivo molde. Ambas cadenas se sintetizan en la dirección 5' y 3'. Hay una cadena directriz, lo estamos notando, y una cadena rezagada. La rezagada se sintetiza en forma discontinua por pequeños fragmentos, que se llama fragmento de Okazaki. Y eso posteriormente se va a unir mediante una ligasa y se une los fragmentos de la doble cadena completa. Acá está ya completándose, ¿no? De acuerdo a la microfotografía electrónica, tenemos acá ya debidamente conformado, ¿no? Lee con cuidado y vas a recordar qué cosa es la RN'. La
La reprimasa es aquella que sintetiza un fragmento de ARN que se une a la cadena, se le llama cebador o primer. Se llama cebador o primer. ¿Dónde estaría? Acá. El cebador o primer para empezar todo. Perfecto, para empezar todo. La enzima clave se llama ADN polimerasa. Agrega los nucleótidos al hidroxilo 3' del cebador del ARN. ¿Dónde se ubica el cebador? Acá. Perfecto, en el inicio. Perfecto. Posteriormente el fragmento ARN del extremo 5' se elimina y el espacio se llena con ADN. Por supuesto ARN no se va a quedar, ¿no? Claro, luego se sella o termina el proceso de formación de la nueva cadena. Perfecto. Ahí tienes las enzimas para que las repases y subrayes. A ver, la primera enzima se llama para desenrollamiento. Tienes una ADN polimerasa para la elongación de la cadena. Tienes proteínas de unión a simple cadena que va a favorecer justamente para que no se vuelva a unir la doble cadena. Tiene la elongación, mire la cantidad, 200 nucleótidos por segundo lo que se ha calculado. La ADN polimerasa 1, eliminación del primer y llenado del espacio. ADN ligasa la soldadura. Entonces son varias enzimas las que se necesitan para que se produzca la replicación del ADN en esa célula procariota. Acá tienes entonces la helicasa, la topoisomerasa para vencer la unión de la doble cadena, y acá tienes el primer, la líder como también se le llama, y acá tenemos la secuencia. Acá tenemos los fragmentos de Okazaki, ¿no? Y la unión de la posteriormente. Siempre tiene que haber un cebador. Siempre tiene que haber un cebador. ¿Qué es un cebador? Es un fragmento de ARN. ¿Qué enzima hace posible eso? Muy bien. Entonces tenemos la posibilidad de que la doble cadena complete su proceso de duplicación. Perfecto. En eucariotas más complicadito, se replica en varios sitios simultáneos. ¿Te acuerdas que se ve? 1, 2, 3, etc. ¿No es cierto? Entonces cada porción que se abre se llama el replicón. Esta burbuja que está viendo acá es un replicón. Acá tenemos la posibilidad. Y al final, obviamente, terminó el proceso. Acá tiene la microfotografía electrónica para ver eso justamente. ¿Esta porción qué cosa es? Ajá, los replicones, ¿no? Con la burbuja de replicación, como también se le conoce. Nuevamente, entonces se replica en varios sitios simultáneamente. Miden entre 15 y 100 micras, de 50 a 330 kilobases. Cada horquilla avanza a una velocidad de 50 nucleótidos por segundo. Los sitios de iniciación se caracterizan por una secuencia específica de bases. Intervienen 4 ADN polimerasas. Mira, 4 ADN polimerasas, ¿no? Alfa, beta, gamma, epsilon. Además de enzima cebadora, la ADN ligasa y las topoisomerasas. ¿Para qué servían las topoisomerasas? Para el desenrollamiento, el debilitamiento de las fuerzas de los organismos únicos. A ver, en este esquemita están notando, ¿no?, la acción de la ADN polimerasa. Ahí tienes el ARN cebador que hemos mencionado, los fragmentos de Okazaki. Acá tiene Okazaki, acá tiene la cadena líder, y acá al final tienes la doble cadena, ¿no? La doble cadena debidamente formada. Duplicación de eucariotas. Nuevamente, se replica en varios sitios simultáneamente. Cada sitio, el replicón, entre 15 y 100 micras, 50 a 330 kilobases. Cada horquilla avanza a una velocidad de 50 nucleótidos por segundo. Los sitios de iniciación se caracterizan por una secuencia específica de bases. Intervienen 4 ADN polimerasa, alfa inactividad polimerasa y exonucleasa. Beta, reparación del ADN. Por si acaso vaya a haber una probable mutación, aunque siempre al final puede haber, por supuesto, pero acá hay una reparación. La gamma, replicación del ADN mitocondrial, que también es una replicación propia. La epsilon, que todavía no se conoce exactamente su función. Además, hay una enzima cebadora, una ADN ligasa y la topoisomerasa.
Si termina la duplicación, ¿puede pasar algo? Sí, puede haber mutaciones. Las más frecuentes son las puntuales. Sustitución, cambio de una base por otra. Deleción, pérdida de una base. Inserción, ganancia de una base. Mutación, acá tiene una sustitución. En este esquema, ¿qué cosas se ha sustituido? Una purina con otra purina. Ya, acá ¿cómo fue? Se perdió, ¿no? Acá se perdió. Esto acá tiene guanina, adenina, pero acá había otra guanina, se perdió. Esa es deleción entonces. Adición, se agregó algo, ¿no? ¿Qué se agregó acá? Algo se agregó acá. La timina. Listo. Entonces hay adición, hay deleción, hay sustitución. Acá tenemos una transición, ¿no? O sea que si es adenina, podría ser guanina. Guanina, adenina es transición. Purina por purina. O puede ser una pirina por pirimidina. Lo más raro, pero puede haber, son las transversiones, ¿no? Entonces, adenina por una citosina. Entonces, si la adenina se une a la timina, la citosina, ¿a quién se une? No. La adenina se une a una timina. Y se transforma en citosina, o perdón, dentro de la citosina, ¿qué pasaría? Guanina. Entonces, el par era AT, ahora resulta ser CG. ¿Está bien? No me equivoqué. Sí está bien, ¿no? Sí está bien, claro, perfecto. Acá, ¿cómo sería? Acá es GC, ¿no? Guanina, citosina. ¿Cierto? Citosina, guanina, cambió la posición. En pirimidina, citosina, ahora adenina. Citosina, ahora guanina. Las transversiones muy peligrosas, felizmente no es tan frecuente como estas acá que son más comunes. ¿Y a qué se deben las mutaciones? Hay espontáneas, o sea, desaminaciones. Por ejemplo, en el caso de la adenina, que pierde el grupo amino que tiene, pérdida de bases, bueno, es más grave, y errores en la replicación. Entonces puede haber errores, claro, pero son subsanados, sí, son subsanados. Pero a veces queda hasta el final, ahí persistió la mutación. La radiación ultravioleta, peligrosísima. Dímero de timininas. Por ejemplo, si tengo una timina acá y abajo también tengo una timina y esas dos se van a unir covalentemente, esa es una dimerización. Peligrosísimo, que explica justamente cáncer en la piel, ¿no? El melanoma, por la radiación. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, años sometidos a radiación solar, a la larga se puede hacer un cáncer de piel peligrosísimo que se llama melanoma, ¿no? Bueno, si hay cortes en cadena, de repente se pone una radiación ionizante, ¿no? Que tiene mucha energía. ¿Te acuerdas cuando vimos el espectro de luz? ¿No? Cuanto más pequeño es la longitud de onda, más energía trae. Entonces, si estamos hablando de una luz visible, pasamos a radiación de tipo ultravioleta, rayos X, etc., cada vez más peligrosa, ¿no? Agentes químicos, tenemos el ácido nitroso, que puede hacer cambiar, miren, el ácido nitroso puede cambiar la citosina por uracil. Este ácido nitroso es componente de algunos reactivos, ¿no? Por ejemplo, las sales de azonio se utiliza ácido nitroso, entonces en química tenemos mucho cuidado con la utilización de ese compuesto, porque puede producir una mutación. A ver, ¿en qué consiste la mutación? Que la citosina cambia a uracil. Si la citosina se une a guanina, el uracil a quién se une? A la adenina. Bueno, agentes alquilantes quiere decir que lo va a introducir grupos metilos o grupos etilos. Introduce. Carcinógenos. Los radicales libres, no podíamos olvidar de los radicales libres, ¿no? Por ejemplo, radicales libres a veces ejemplocopinas. Hay 8 hidroxidesoxiguanosina y las 5 hidroximetildesoxibidina con potencial altamente mutagénico. Los radicales libres sí lo va a afectar a la base nitrogenada seguramente. Acá tienes ya acá tienes los agentes mutágenos como el ácido nitroso que acabamos de ver, agentes alquilantes que acabamos de ver, sustancias análogas a la base nitrogenada, ¿no? Que lo utilizan en tratamientos, algunos tipos de cáncer, sustancias intercalantes, esto se introduce en el ADN, o sea, se intercalan entre la base de cadena dando origen a inserciones o deleciones
de un solo par de base, ¿no? Reparaciones. Entonces, la dimerización producida por UV es revertida por la fotoliasa. ¿Qué cosa era la dimerización, te dije? Timina con timina, ¿no? No es timina con timina. Reparación por eliminación de base alterada por la ADN glicosidasa que eliminan bases metiladas. ¿Qué significa metilada? Acá está. ¿Ves? Acá está, mira. Agente alquilante. Metilación. Entonces, ¿hay que prever? ¿Se puede prever? Sí. Se eliminan bases metiladas, las reconocen entonces y las eliminan. Medidas de protección. Porque en una replicación puede haber defectos y esos defectos podrían repararse en cierto momento, ¿no? Por último, reparación por escisión, la ADN polimerasa, la ADN ligasa que la van a romper un pedazo y lo van a ver, ¿no? Eso lo vimos anteriormente. Acá está. Acá está o no, la polimerasa exonucleosa, acción, actividad polimerasa y también actividad exonucleosa. La beta reparación de ADN, reparación de ADN. O sea, hay la posibilidad de repararse, hay la posibilidad. Es una manera de protección. Otra vez, acá tienes una nucleasa enzima que corta una porción alrededor de los nucleótidos mal atareados. Lo va a corregir. Reparación de escisión del nucleótido. Escisión. Por ejemplo, los daños de un subrayo de palacio que produce un químico de timina que acabamos de recordar. Daños al DNA, la nucleasa, DNA polimerasa y ligasa que llega a reparar. Entonces va a separar la parte que está fallando, ¿no? Mecanismo, a esto le llamamos mecanismo de reparación. Reparaciones de la DNA. Entonces les he hecho pues, un repaso de lo que es el ADN fundamentalmente. El otro repaso que te voy a hacer es ARN. ARN.